Han hecho de nuevo un magnífico trabajo identificando la doctrina y los principios. Entienden muy bien el contexto y el contenido y son muy buenos identificando la doctrina y los principios. Esta experiencia de aprendizaje era sobre entender la doctrina y los principios, sentir su verdad e importancia y aplicarlos en nuestra vida. Me gustaría que alguien hablara de qué fue lo que más le impresionó al realizar esta experiencia. Bueno, tiene que llegarnos al corazón y entender, sentir y entonces aplicar. Ese es el proceso por el cual el Espíritu Santo puede llegar al corazón y realmente podemos adquirir gran entendimiento y fortalecer nuestro testimonio. Excelente, hermano Henderson. Tuve ocasión de visitar a la hermana Bear con antelación y ella me habló un poco sobre una experiencia que tuvo con esta experiencia de aprendizaje. ¿Le importaría compartir un poco de lo que hizo para entender y sentir la verdad y la importancia del principio que De descubrió? hecho, tuve una experiencia realmente poderosa con un principio de Lucas 5. Y el principio que anoté fue, cuando hago lo que el Señor pide, aunque sea inoportuno o no tenga sentido, asombrosas bendiciones aguardan. En verdad deseaba tener una comprensión más profunda de ese principio, así que comencé a hacer preguntas. De hecho, las anoté. ¿Por qué pidió el Señor a Pedro y a sus compañeros que volvieran a pescar cuando él sabía que aquello no tenía mucho sentido para ellos? Otra pregunta, ¿por qué el Señor nos pide cosas que en ocasiones nos parecen inoportunas y no tienen ningún sentido para nosotros? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que otorga el Señor a aquellos que le obedecen, sin importar lo que se requiera? Bueno, estas preguntas, cuando comencé a pensar en ellas, aplicándolas a este pasaje de las Escrituras, me hizo pensar en algunos pasajes de la historia de la Iglesia y en algunos de esos hombres y mujeres, y me di cuenta de que ellos en verdad mostraron tanta fe para hacer cosas muy difíciles cuando realmente ellos no las comprendían muchas veces. Eran claramente inoportunas. En ocasiones ni siquiera sabían por qué. Eran cosas difíciles para ellos y fueron grandemente bendecidos. Y entonces me di cuenta de que en realidad eso se aplica a mi propia vida porque yo he tenido experiencias en mi vida, de hecho, una muy reciente. Acabábamos de regresar de una misión en Filipinas, justo a tiempo para pasar la Navidad. Bueno, seguimos adelante con nuestro plan, que era poner nuestra casa a la venta y luego dimos un pago inicial para una nueva casa. Así que empezamos el año nuevo con eso en mente. Y de repente recibimos una llamada telefónica preguntándonos si estaríamos dispuestos a servir otra misión en ese momento. Comenzaba en 4 semanas. Realmente nos sorprendió. Nos miramos el uno al otro, hicimos preguntas. ¿Por qué nos pediría el Señor que hiciéramos algo tan inoportuno? Había momentos en que deseábamos estar con la familia, pero aún ese mismo día supimos, precisamente por nuestras experiencias anteriores, que el Señor no te pide que hagas cosas a menos que Él vaya a cuidar de ti. Y supimos que teníamos que aceptar. Así que llamamos y dijimos, sí, lo haremos. Ese principio fue tan cierto. Cada dificultad que surgió se resolvió de manera inmediata para nuestro bien, como una bendición para nosotros. Y nos maravillamos por eso. Así que salimos de aquella experiencia habiendo fortalecido realmente nuestro testimonio. Lo que acaba de compartir con nosotros ilustra muy bien el proceso que el hermano Henderson mencionó al principio. Tiene que llegarnos al corazón. Piense en lo que hizo. Descubrió el principio, fue identificado, lo anotó, siguió ese proceso de manera excelente. Entonces, para entenderlo más profundamente, hizo algunas preguntas. Y me encanta cómo dijo que hacer esas preguntas casi de manera natural le vinieron a la mente otras experiencias de personas en la historia de la iglesia y profetas y escrituras. Y entonces, ¿qué fue lo siguiente? Su propia vida. ¿Y acaso no es nuestro propio testimonio el mejor de todos los que podemos tener
acerca de la veracidad de un principio? Ahora, responda a esta pregunta. ¿Cómo influye eso en su deseo de aplicar continuamente ese principio de aquí en adelante? Hemos obtenido un testimonio muy fuerte. Es un principio verdadero. Y estoy segura de que en un futuro cercano estaremos dispuestos a volver a dejarlo todo y simplemente salir y servir más misiones. Para mí, escuchar ejemplos como este es tan no solo motivador, pero sino inspirador. Recuerdo que el elder Bednar dijo una vez que esa seguridad de actuar de acuerdo a una verdad del Evangelio viene a medida que vemos evidencias de ese principio obrando en la vida de otra persona. Gracias. ¿Algo más? Sí, al estudiar este capítulo, me alegró mucho entender tantas cosas, pero en realidad, más que entender, deseé lo que había aprendido, marcara una diferencia en la manera en que vivo. Es bueno estudiar las escrituras, es mejor entenderlas y lo mejor es vivirlas. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Realmente es un proceso espiritual, aun cuando tenemos algunos principios de los que hemos hablado y algunas cosas concretas e ideas que encontramos en todo, pero el Espíritu Santo nos enseña a medida que meditamos y descubrimos esas cosas. Y me gustaría dar testimonio. Yo sé que es un proceso inspirado y que realmente podemos sentir el Espíritu y sé que los jóvenes lo sentirán si nosotros lo sentimos. Gracias por recordarnos que nuestros esfuerzos realmente buscan bendecir a los alumnos, que nosotros mismos esperamos adquirir entendimiento como maestros sobre la manera de aprender de este modo para que podamos guiar a los alumnos a través de un proceso similar en las cosas que ellos descubran en las Escrituras.